Nos encontramos aquí en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para dar la introducción a este video en el cual nosotros vamos a hablar del proceso de independencia, el contexto histórico y el desarrollo hacia la actualidad que tuvo que sufrir este país para convertirse en una nación independiente. Y la pregunta es, ¿por qué hablar de procesos de independencia sudamericanos en una materia de derecho mexicano? Pues es que entender todos estos distintos procesos de independencia que se vivieron durante las colonias españolas nos ayuda a comprender mejor pueda acercar a lo que fue constituyéndose la política de este país, como también las coincidencias que tienen en los procesos que también pasó en su momento México. Y sin más por nada que decir, comencemos con el video. Hola, yo soy Marlene y les voy a hablar acerca del proceso de independencia de Paraguay, el cual se conmemora de la noche del 14 al 15 de mayo, y a lo largo del video les voy a ir explicando los hechos que facilitaron su camino para lograr su independización. Cabe aclarar que esta independencia fue de una manera pacífica y no fue armada, entonces voy a explicar tanto factores internos como externos. Así que comencemos. Entonces, para empezar a desarrollar este tema, voy a empezar en el año de 1803, cuando la corona española decide poner al frente de Paraguay a Bernardo de Velasco, que es un personaje muy importante para nuestra historia. Pero es hasta 1806 cuando es nombrado gobernador intendente de la provincia. En ese año, en 1807, es cuando suceden las invasiones a Río de la Plata por Napoleón Bonaparte y pues la corona española cae ante él. Recordemos que Buenos Aires era la capital de Río de la Plata, así que ante esta situación, que busca su independencia y genera la Revolución de Mayo de 1810. En esa revolución se crea la Junta de Buenos Aires, la cual tiene como objetivo que bajo su jurisdicción estén las 8 intendencias de Río de la Plata, así que le solicita a Paraguay que la pueda reconocer como sucesora de la autoridad que le correspondía al virrey, para que se pueda crear el Congreso General de las Provincias. La verdad es que varias provincias no estuvieron de acuerdo, entre ellas Paraguay, así que Velasco convoca un congreso el 24 de julio de 1810, en donde él jura que va a tener obediencia total al Congreso de Regerencia y va a mantener una comunicación de manera respetuosa con Buenos Aires. Pero Buenos Aires, al ver que Paraguay le estaba dando la espalda, pues ¿qué decide hacer? Entonces, ¿qué pasa con Buenos Aires y con Paraguay? Pues Velasco está muy preocupado por la revolución, así que decide mandar una expedición militar a Fulgencio Yegros, que es muy relevante en nuestra historia. Lo manda al norte de Paraná, en donde va con el objetivo de prevenir la llegada de las tropas de Buenos Aires. Buenos Aires, al darse cuenta de que Velasco sigue fiel a la corona española, decide realizar una expedición a Paraguay, la cual va liderada por Manuel Belgrano. Belgrano va con el poder de detener a cualquier autoridad que esté en contra de las ideas revolucionarias de Buenos Aires. Manuel Belgrano decide cruzar el río de Paraná, en donde llega al pueblo de Itapua y Campichuelo, y ahí se da cuenta de que las tropas paraguayas no están preparadas para combatir. Paraguay decide retirarse y ¿qué pasa? Que al mando de estos dos pueblos queda Manuel Belgrano. Esto provoca que él se quede a la espera de recibir nuevas órdenes de Buenos Aires, pero él manda a sus hombres a que conozcan más territorios paraguayos. Ante esta situación, ¿qué va a hacer Paraguay? Velasco decide crear una defensa en Paraguay, en donde el 19 de enero de 1811 tiene su primer enfrentamiento contra el ejército de Belgrano. La verdad es que el ejército de Belgrano iba mucho más adelante en la lucha, incluso Velasco tuvo que huir del campo de batalla, pero afortunadamente las tropas paraguayas lograron reorganizar sus ideas y esto los llevó a su primer triunfo militar contra Buenos Aires. Tras la derrota, Belgrano intentó reorganizar a sus tropas en Tacuary, en donde el 9 de marzo del mismo año se vuelve a enfrentar contra el ejército paraguayo, quien estaba liderado por Fulgencio Yegros, Manuel Cabañas y algunos otros militares. La pregunta aquí es, ¿quién gana este combate? La respuesta es Paraguay. Así es, Paraguay vuelve a ganarle a las tropas de Buenos Aires y en ese momento Belgrano pide una capitulación en donde es obligado por Cabañas a retirarse solamente si promete que nunca más va a volver a atacar al Paraguay. Estas dos victorias ayudan a Paraguay a que su fuerza militar esté en un punto mucho más alto a como lo estaba antes, mientras que las tropas de Buenos Aires están demasiado debilitadas en la región. Y ahora que Paraguay ya le ganó 2 veces a Buenos Aires,
pues ¿qué va a hacer? Ahora, para seguir con este proceso de independencia es necesario comentar sobre su sociedad, la cual principalmente era agraria y rural, ya que la mayoría de la gente vivía en el campo. Su grupo más numeroso eran los mestizos, criollos, indígenas y por último los afrodescendientes. Los criollos fueron muy importantes ya que en ellos empezó a despertar este sentimiento nacionalista paraguayo, además de empezar a cuestionar el dominio español. Recordemos que Paraguay estaba aislado de varias provincias, ya no dependía de Buenos Aires ni de España, por lo cual fue un contexto social que facilitó a su independencia. Ahora, pasemos con Velasco. Velasco estaba debilitado militarmente, políticamente y socialmente, ya que estaba existiendo la crisis de las invasiones napoleónicas para la corona española, y además en América se empezaban a dar estas ideas sobre la libertad. Velasco ya no contaba con los recursos ni tampoco con la confianza de los criollos, así que, ¿qué sucedió? Es aquí cuando aparece el teniente portugués José de Abreu, quien busca una alianza entre España y Portugal, por lo que le propone a Velasco frenar cualquier movimiento revolucionario. Ante esto, los paraguayos ya no quieren volver a depender del dominio extranjero, así que aparecen nuestros personajes principales, Pedro Juan Caballero, Fulgencio Yegros, que ya lo conocíamos, y José Gaspar Rodríguez de Francia. Ellos empiezan a generar un movimiento de manera pacífica, sin derramar sangre, aprovechando que Velasco está debilitado socialmente y políticamente. Pero esto se les complica ya que deben de evitar a toda costa la reunión de Velasco y de José de Abreu. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento que más esperábamos. ¿Y cuál es este esperado momento? Pues la noche del 14 de mayo de 1811, cuando estos patriotas deciden rodear la plaza de Asunción en donde se encontraba Velasco y empiezan a presionarlo para que acepte la forma de gobierno que sería compartida con representantes criollos. Es así que para el 15 de mayo se crea la primer Junta de Gobierno de Paraguay, que es aceptada por el pueblo y marca su inicio de independencia. Ahora, para junio de ese mismo año, Velasco es destituido totalmente del poder y para 1813 Paraguay crea su primer consulado, en donde se indica que 2 cónsules elegidos por el pueblo serán los que van a gobernar, así marcando su soberanía total. Para terminar con este proceso es importante mencionar que Brasil reconoció su independencia de Paraguay hasta el 14 de septiembre de 1844, mientras que Buenos Aires la reconoció el 17 de julio de 1852. Con esto podemos observar que su independencia fue de manera pacífica, sin necesidad de violencia, y una parte muy importante fue la sociedad. Espero que les haya quedado claro y ahora vamos a seguir con el mundo actual de Paraguay. Ahora hablaremos sobre el presidente actual del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Nació el 16 de noviembre de 1978 en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, y es el mandatario más joven de la era democrática en ocupar el sillón presidencial. El presidente está casado hace 25 años con Leticia Ocampos, de profesión arquitecta. Fue padre a los 17 años y tiene 2 hijos, Gonzalo y Constanza. Tras realizar estudios de economía en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, obtuvo el título de economista y posteriormente viajó a los Estados Unidos, donde realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue funcionario del Banco Central del Paraguay entre los años 2000 y 2009, desempeñándose en el Departamento de Estudios Monetarios y Financieros de la Gerencia de Estudios Monetarios y en el Departamento de Operaciones de Mercado Abierto. Luego pasó al Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., Estados Unidos, donde prestó 6 servicios en el Departamento Africano. Fue analista del Fondo de Desarrollo Industrial y hasta su designación como ministro de Hacienda del Paraguay, ejerció el cargo de miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. También ejerció la docencia como profesor adjunto de teoría financiera en la Universidad Católica de Asunción en el año de 2004 y como profesor titular de teoría económica en la misma universidad en el año de 2005. Publicó varios trabajos de investigación en áreas de política monetaria y finanzas.
Su carrera política inicia en el 2017 cuando incursiona en la arena política desde la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, tras su renuncia al Ministerio de Hacienda para postularse como precandidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado. Tras su derrota en 2017, volvió a trabajar en finanzas, ahora desde el sector privado, pero sin dejar de lado el trabajo en la política partidaria. En el año 2022, volvió a presentarse como precandidato a la presidencia en las elecciones internas coloradas, donde resultó victorioso. En las elecciones generales de abril de 2023, Santiago Peña obtuvo más del 43% de votos a su favor, por encima de su principal oponente de la Concertación Nacional, el liberal Efraín Alegre, convirtiéndose así en el mandatario número 51 en ocupar el cargo desde el 15 de agosto de 2023. Sobre la historia de la moneda en Paraguay, es decir, el guaraní. La moneda en Paraguay ha tenido una evolución significativa a lo largo de los años. En 1811, las monedas que circulaban en Paraguay eran españolas, como el peso, el real y el cuartillo, acuñadas en oro y plata. Debido a las dificultades para acuñar monedas propias, se utilizaban monedas de otros países que eran reselladas con un pequeño cuño. En 1842, Carlos Antonio López ordenó la acuñación de monedas hasta completar la suma de 30,000 pesos. En 1847 se creó el papel moneda y se autorizó la emisión de billetes con valor de 1, 3, 5, 9 y 20. En 1943 se creó el guaraní como unidad monetaria con el Decreto Ley número 655 el 5 de octubre de 1943. En 1944 se creó el Banco Central del Paraguay y se introdujeron los primeros billetes y monedas en guaraníes. En 1963 se cambiaron los billetes y se introdujeron denominaciones de 5,000 y 1,000 guaraníes. En 1990 se lanzaron billetes de 50,000 y 100,000 guaraníes. En 1995 se emitieron monedas de latón de 50 y 100 guaraníes. En 2000 se introdujeron monedas de 500 guaraníes y en 2007 las monedas de 1,000 guaraníes. En 2009 se introdujeron billetes de 2,000 guaraníes en polímero. Las monedas en circulación actualmente son de 500 y 1,000 guaraníes. Los billetes en circulación son de 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 y 100,000 guaraníes. Y en comparación, un peso mexicano equivale a aproximadamente 385 y poco más de un guaraní. Ahora hablaremos sobre la Constitución de Paraguay. La Constitución de Paraguay es la ley fundamental del país sancionada y promulgada el 20 de junio de 1992 en la ciudad de Asunción. Sobre la estructura de la Constitución, cuenta con un preámbulo en donde expresa los valores y principios que inspiraron la Constitución. Después se divide en dos partes. La parte dogmática, en donde incluye los deberes, derechos y garantías constitucionales, y la parte orgánica, donde presenta la organización y estructura del Estado paraguayo. La Constitución cuenta con 291 artículos y más de 20 artículos que recogen las disposiciones finales y transitorias. El artículo primero proclama que Paraguay se constituye en Estado social del derecho unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establece la Constitución y las leyes. En cuanto a sus derechos y garantías, cuentan con el derecho a la vida, en donde se garantiza la protección de la vida desde la concepción, la libertad y seguridad, en donde se dice que nadie puede ser privado de su libertad sin orden judicial, la libertad de expresión, en donde se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, el derecho a la intimidad, en donde se dice que la intimidad personal y familiar es inviolable. En cuanto a sus garantías constitucionales, incluyen el habeas corpus, habeas data y acción de amparo para proteger los derechos de las personas. En cuanto a su forma de gobierno, la República del Paraguay adopta la democracia representativa, participativa y pluralista. El poder público se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, con separación, equilibrio y control recíproco.